Bien amigos, esta es la primera edición del Montonero Debate que ponemos a disposición de nuestros seguidores aquí en el Montonero. Para empezar esta serie de ediciones hemos convocado a Jorge del Castillo, secretario general del Partido Aprista y número 5 por la lista del APRA para Lima, y a Juan Cheput, miembro de la dirección de Peruanos por el Cambio y número 10 en la lista de candidatos al Congreso para Lima. Buenas, estimados invitados. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, yo quiero plantearles un tema para empezar, ¿no? La campaña electoral se está enrareciendo con acusaciones, con comuniones, pero los temas de fondo un poco que vienen siendo postergados. ¿Cómo hacemos para crecer, para retomar el crecimiento y seguir reduciendo pobreza? Señor del Castillo. Bueno, creo que primero en la campaña despejar un poco los temas que tapan los de fondo, ¿no? Ya estamos de anécdota en anécdota y están pasando desapercibidos las propuestas que sin duda tienen los diversos candidatos sobre estos temas. Ahora, ¿cómo hacer? Yo creo que lo primero que se requiere es convicción. La derrota económica de este gobierno nace de su falta de convicción. Entonces, así como en la seguridad ciudadana, si no hay principio de autoridad, no funciona la cosa. En economía, si no hay convicción y certeza, los agentes económicos empiezan a mirar al techo, ¿no? Entonces, primer punto. Segundo, y la convicción garantiza la estabilidad macroeconómica y la toma de decisiones para impulsar una inyección de recursos públicos y privados sobre la base de la confianza que el Estado tiene que dar para poder impulsar la economía. Yo creo que esto puede ser un primer shock de confianza y social y de inversiones que levanta la nariz del avión que está yendo hacia abajo, ¿no? Señor Cheput, ¿cómo hacemos para retomar el crecimiento y seguir reduciendo la pobreza? Tenemos que reconocer que en estos momentos estamos viviendo un entrampamiento económico, motivado por las indefiniciones de este gobierno y porque lamentablemente sus principales funcionarios han estado inmersos en una serie de escándalos que los ha obligado a estar distraídos de lo que debe ser la ejecutoria pública. Nosotros estamos considerando tres ejes. Uno primero, en el corto plazo, que tiene que ver con un shock de inversiones. En estos momentos en cartera hay aproximadamente 20.000 millones de dólares solamente en obras de infraestructura detenidas, que si se ponen a ejecutar reactivarían la generación de empleo. Un segundo componente tiene que ver con el mediano y largo plazo y tiene varios horizontes, desde una reforma tributaria hasta el incremento escalonado del salario mínimo vital, y un tercer componente que ya tiene la base de la sostenibilidad, en el cual nosotros ya estamos trabajando una serie de conceptos vinculados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas. ¿A través de qué? De darle un ecosistema mucho más amigable para que los emprendedores puedan realizarse. Y desde ese punto de vista, obviamente, hay que tomar en cuenta que los equipos son importantes, la experiencia y la capacidad para poder ejecutar esas políticas públicas. Y creo que este plan, que está a disposición de todos ustedes, en la medida que pueda ser llevado a cabo por un conjunto de personas con experiencia y capacidad, podría ser factible de tener resultados inmediatos. Un tema muy breve sobre este asunto. Una de las preocupaciones que existe aquí, particularmente en esta plataforma digital que se llama El Montonero, es que desacelerar la economía, reducir el ritmo de reducción de pobreza, no es solamente un tema económico, sino es un tema político, porque resucita el discurso estatista, el viejo ideario que empobreció el país y América Latina. ¿Qué piensan? Por eso el señor Acuña, cuando habla de volver a política de control y el tipo de cambio, no es un error. Él, seguramente, aconsejado por Fabio, está apuntando a un objetivo de revivir el populismo sobre la base de este tipo de temas. Bueno, se rectificó, ¿no? Pero por las reacciones, pero ya lanzó el mensaje, ¿no? Y ese mensaje solamente nos lleva pues a las tiendas vacías venezolanas, ¿no? Y creo que eso hay que cortarlo de seco. Ahora, ¿qué se puede hacer con medidas concretas, ¿no? Estamos de acuerdo en la reactivación, cifras más, cifras menos, pero creo que por ahí va el asunto. Pero hay otras medidas objetivas que hay que hacer. Por ejemplo, si la economía empieza a moverse, las empresas pueden estar en mejor disposición de contratar personal, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la economía.
si nosotros le damos, por ejemplo, un régimen tributario apropiado, estimulador a las empresas que contratan jóvenes, podremos tener nosotros un nuevo horizonte de jóvenes con derechos completos, no con leyes culpibles, sino con derechos completos por el sector privado que reciben beneficio tributario por esa decisión y ese paso que da. Entonces, eso permite decenas de miles de jóvenes que entren a la economía, pero ya no están, y por tanto reactivan también todo el tema, ¿no? Esa es una de las propuestas que estamos manejando. Señor Juan Shepur, ¿le preocupa esto, desaceleración, resurrección del estatismo? Por supuesto que me preocupa porque está en el discurso de dos candidatos que en base a las emociones han trepado en las encuestas, que son el señor César Acuña, como muy bien ha señalado Jorge, y también el señor Guzmán, que cada vez que tiene una entrevista dice una cosa, luego dice otra, luego dice que no dijo lo que dijo y al final termina diciendo las cosas equivocadas. Entonces, son personas que con su solo comportamiento en los últimos días han demostrado un profundo desconocimiento del Estado y el llamado a corrientes estatistas que lamentablemente en un contexto electoral ahuyentan a la inversión. Si en este momento había cierta tranquilidad porque había un respeto por el modelo, la gente decía en cierta medida quiénes son los que están punteros, ¿no? La señora Alan García, la señora Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, obviamente. Había cierta tranquilidad en que el crecimiento económico se iba a mantener en cauces institucionales. Pero si de repente empiezan a aparecer personas que crecen en las encuestas y ponen sobre la mesa el control del tipo de cambio, el control de precios, o como dice el señor Guzmán, incrementar el tipo de cambio del dólar, que es algo que pasó desapercibido, pues simplemente los agentes extranjeros dicen, un momento, esperemos, y se perjudica el país por los próximos meses porque prefieren esperar los resultados. Entonces, es necesario que en el debate se aclaren estas cosas para que de esa manera no se perjudique aún más la economía. Para mí, peor cosa para la economía que el salto al vacío, que la incertidumbre, que el aventurerismo, ¿no? Como son caras nuevas, hay que votar por las caras nuevas porque ellos no están jugados, ¿no? Claro, no están jugados, pero van a jugar como el Perú. La cara nueva es la mala, y mira lo que hemos terminado. El tema de la informalidad. De alguna manera, este tema parece ser un asunto con el que se puede convivir, se puede contemporizar. La economía peruana, un 30% es formal, un 70% es informal. El mundo laboral, más o menos el 80-85% de la gente no tiene derechos laborales. Y los partidos o ofrecen mucho más o no ofrecen nada. Por ejemplo, esta idea de elevar el sueldo mínimo vital, los especialistas dicen que va a incrementar la informalidad. En la que no hemos participado nosotros. Y esta idea de no hacer nada con las leyes laborales, que son muy costosas para los empresarios, bueno, va a continuar manteniendo todo esto. ¿Qué opinan ustedes, señor del Castillo? Bueno, primero, esta especie de concurso de quién ofrece más del sueldo mínimo, la verdad no fue muy serio que digamos, ¿no? Y genera falsas expectativas, ¿no? Yo creo que hay que entrar desde el punto de vista tributario, es quizás la mayor barrera de la formalización, ¿no? Y las barreras burocráticas que ponen el municipio. Por ejemplo, una persona alquila un local para poner un negocio. Mientras viene el informe de defensa civil, de ingeniería, de aquí y de allá, pasan 3-4 meses. ¿Y quién le paga el alquiler a este hombre que ha alquilado un local y no puede abrir el negocio todavía? O sea, el hombre nace quebrado. Eso es lo que sucede. Entonces, tiene que haber así una racia de todas las barreras burocráticas y una reestructuración del tema tributario para las pequeñas empresas, las empresas que inician, a las cuales van a apostar por el Perú, pero hoy día tienen que pagar 30% de impuesto a la renta, ¿no? Tienen que completar el IGB en lo que pueda corresponder, la diferencia respectiva, entonces se te va fácil, más el seguro social, fácil, 45% de lo que tú ganas se lo das a tu socio, el Estado. Y eso no lo aguanta ningún empresario, ¿no? Bueno, en primer lugar, los especialistas que tú puedes estar recordando en estos momentos están equivocados, pues documentos del Banco Mundial y del BID que te voy a hacer llegar reconocen en el incremento del salario mínimo vital como un elemento reactivador. Y por otro lado, en mi calidad de ministro de Trabajo, tengo información que en el Consejo Nacional del Trabajo, y eso lo ha dicho el mismo Daniel Maurate, ya están los elementos consensuados para un aumento de sueldo. Lo que pasa es que falta la decisión política.
porque se puede interpretar como que se está en un contexto electoral y por eso no se realiza. Pero sí es factible aumentar en el corto plazo montos que podrían ir desde el actual 750 hasta 850, que es lo que plantea Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, es cierto que el 70% de nuestra economía es informal, y esa es una bomba de tiempo, porque los jóvenes que hoy día trabajan con un honorario profesional, con propinas, con recibos, etcétera, etcétera, no se dan cuenta que cuando tengan 65 años no van a tener acceso ni a salud, es decir, a una buena cobertura de salud, ni a pensiones. Entonces el Perú se va a llenar de pensión 65 y de hospitales de beneficencia. Entonces algo se tiene que hacer ahora. Y ese algo que están planteando los partidos serios tiene que ver con los incrementos de productividad, es decir, lo que decía en la primera intervención, darle a las empresas el ecosistema adecuado para que puedan desarrollar sus factores totales de productividad. Y eso significa darle una buena cobertura tributaria, buena calidad en la mano de obra, excelente infraestructura. A veces pasa desapercibido el tema del tránsito, pero en Lima los costos de producción y los costos de manufactura y comerciales se han elevado simplemente porque para ir de Lima a San Isidro uno se demora 2 horas. Entonces, todos esos elementos en conjunto pueden hacer que las empresas mejoren su productividad y como tal empiecen a mejorar en su relación empleo-producción. Y en lo que se refiere a la informalidad propiamente dicha, pues simplemente se requiere hablar de una gran reforma laboral, que respetando derechos, entre ellos la negociación colectiva y la sindicalización, tal como dice la OIT, y mirando hacia adelante, empiece a tratar con seriedad lo que significa la incorporación de los nuevos actores, para que de esa manera no signifiquen un costo excesivo para las empresas y pueda generarse más empleo decente, como dice la OIT. Pero, digamos, hay otro tema fundamental, el tema de la seguridad ciudadana. Las propuestas han venido. Se ha hablado de intervención de los militares, pero en general nadie ha dejado una impresión o una imagen sobre qué hacer con este desborde social de la criminalidad que afecta a ricos, a pobres. No hay una idea fuerza que permita reorganizar, movilizar al país alrededor del tema. Señor del Castillo. Hay una primera cuestión. En este gobierno, así como, porque parece mentira, lo que uno va a decir, pero creo que los que manejamos números sabemos que es así. Ha aumentado la tuberculosis en las zonas urbanas, ha aumentado la anemia, la desnutrición, ha aumentado. Y también ha aumentado la delincuencia, porque todos esos son indicadores de pobreza. O sea, baja la economía de 6,7 que crecía a 3,2. Cada punto del PBI son decenas de miles de trabajos que se pierden o se dejan de generar. Por tanto, más desocupación, la ecuación es lógica, más delincuencia. Pero digamos, para ser objetivo, no se lleva reduciendo pobreza, ¿no? Más bien el tema es la falla del Estado. Pero es un hecho que ha subido la anemia, la tuberculosis en las zonas especialmente marginales de la propia capital. O sea, es un dato de la realidad. Claro que se ha seguido reduciendo pobreza monetaria, pero esos indicadores sociales y de salud son reales. Ahora, entonces, una de las medidas para luchar contra la delincuencia es inversión en empleo. Creo que es una ecuación muy clara. Y la otra son las medidas de seguridad, inteligencia, que creo es fundamental, más que estar matando moscas, ¿no? Pero sobre ello, la convicción y el principio de autoridad y el comando del propio presidente de la República. Quizás la gran falla, señor Humala, suponiendo, todos entendemos que muchos votaron por él pensando que era militar y que iba a arreglar la cosa, en lugar de arreglarla se han quebrado, porque nunca se puso a la cabeza de la seguridad ciudadana. 6 ministros del Interior, o 7 creo, ¿no es cierto? 7, con cambio de director general de policía cada rato, no puede aceptar de seguridad a nadie. Así que convicción, autoridad, mando y un comando estable que maneje las cosas. Creo que avanzaríamos mucho. Señor Cheput, sin reforma de la policía, sin reforma del sistema judicial, de los fiscales, de las contralorías, en fin, ¿puede haber seguridad ciudadana? Se dificulta, pero yo quisiera complementar lo que ha dicho Jorge en el tema de la pobreza. Tú has mencionado de que se ha seguido reduciendo pobreza, pero nunca en los últimos 15 años se había hablado de una situación como la que estamos viviendo ahora, que aquellas personas que dejaron de ser pobres vuelvan a ser pobres.
Nunca, ¿por qué? Como consecuencia de que lamentablemente no hay una sostenibilidad de parte de... Eso no pasa en el Perú. No, pero por si acaso, los indicadores internacionales están señalando que el rebote hacia la pobreza, que es peor, se puede dar en el Perú como consecuencia del decrecimiento económico en el cual nos ha metido el señor Ollantaytamala y su candidato Urresti, que sigue promoviendo esas medidas. Entonces, ahora lo que se requiere, coincido plenamente con lo señalado por Jorge, la labor de inteligencia es fundamental. No podemos seguir comprando patrulleros porque en las ciudades más importantes del mundo la prevención es más importante que la reacción. Y por otro lado, el mundo de las oportunidades. ¿Por qué nuestros jóvenes caen en la delincuencia o en el pandillaje? Porque no tienen oportunidades, porque lamentablemente tenemos una educación en la cual se pasan 10 años en el colegio y salen sin ningún tipo de título que les permite engancharse con el mercado laboral. Por otro lado, hay un incremento de los niños que trabajan, y ese niño que trabaja cuando es adolescente se da cuenta que no tiene oportunidades y solamente le queda el mundo del pandillaje. Entonces, se tiene que trabajar en diversos sectores, en el preventivo, activamente con la niñez y la juventud para darle oportunidades, en el de inteligencia, reorganizando a la Policía Nacional. Nosotros tenemos un plan interesante que tiene que ver con el repensar la Policía Nacional, y el tercero en el plano cultural, ¿no? Este es un tema que implica también a la sociedad. Muy brevemente, si un acuerdo nacional se puede enfrentar el desborde de la criminalidad, para enfrentar este desborde de la criminalidad, que por momentos a algunos les hace recordar el desborde del terrorismo a inicios de los 80, sin concurso de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central y las instituciones, ¿se puede enfrentar? Si no hay unidad es bien difícil, ¿no es cierto? Pero para eso creo que ningún partido político serio se pondría a una concordancia, ¿no? Yo creo que los gobiernos municipales y regionales estarán dispuestos a colaborar, serían los primeros beneficiados. Pero eso funciona, señor Ponce, sobre la base de liderazgo. Si no hay liderazgo, todos siguen al líder, pero si el líder no se pone las pilas en ese tema o en otros, entonces simplemente nadie va a seguir. Eso es un tema central. Jorge y yo somos acuerdistas, o sea, somos personas que permanentemente han visto en el Acuerdo Nacional a un mecanismo de consenso, y lamentablemente en los últimos 5 años se ha dejado de lado por completo el Acuerdo Nacional, y el presidente de la República no ha cumplido con nada. Por si acaso en el primer mes de su gobierno él dijo que iba a presidir la Junta de Seguridad, ¿no? Hizo todo un espectáculo y al final se olvidó por completo. Igualmente, para la foto convocó a los expresidentes del Acuerdo Nacional y luego los dejó a un costado. Por eso es que no hay consensos, y lo que hay es, en muchos casos, una animosidad del gobierno a enfrentar permanentemente a todos, y no ha logrado la legitimidad en sus medidas. Indiscutiblemente necesario, pues en algunos casos van a tener que haber modificaciones legales para acelerar el proceso de repensamiento de la policía, de reorganización de la misma, y obviamente se requiere de liderazgo político y de la coincidencia de las fuerzas políticas. Un último tema quiero plantear, retomando esta idea del Acuerdo Nacional. Hemos vivido el gobierno de Toledo, el gobierno de García y ahora el gobierno de Humala. Son los gobiernos post-fujimori, pero no ha habido nada en nuestra democracia peruana parecida a un Acuerdo Nacional. De alguna manera, esa podría ser la gran explicación de por qué siempre ha habido mala política y buena economía, ¿no? Entonces, pero por otro lado, como parte de esta reflexión del Acuerdo Nacional, nadie ha planteado una idea sobre una gran reforma institucional en el país, por ejemplo. Hay estas 32 propuestas que han planteado transparencia, en la que busca nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, propone que elijamos al Congreso en segunda vuelta. ¿Ustedes han revisado estas propuestas? ¿Qué les parece? ¿Hay algo que pueda significar una base de acuerdo ahí? Mira, el sistema de acuerdo nacional, que no podemos decir que no ha funcionado. Que estos últimos años nos hayan dejado de lado y que el gobierno no toma iniciativa. Lo he dicho varias veces, yo soy crítico de la actual conducción del Acuerdo Nacional. ¿Cuándo estamos en elecciones? No ha habido una sesión, no ha habido una palabra, no ha habido nada, ¿no? Ni siquiera había una convocatoria, oye, vamos a ponernos de acuerdo en esto, 0 balas. Entonces, volver a crear un acuerdo sobre otro acuerdo, no me parece. Yo recogería la salida de transparencia y la llevaría en un foro, ¿no? O a un foro de partidos donde podamos entender y resolver las cosas, ¿no? Es que yo más pienso, crear otra superestructura no sé si vale la pena, francamente, pero no quiere decir que rechacemos hacer eso.
Las ideas de transparencia me parecen interesantes, pero son un buen insumo. Una vez yo le decía a unos amigos de transparencia que muchas de las cosas que ellos plantean ya suceden en México, y sin embargo México tiene graves problemas políticos y de corrupción, ¿no? Entonces, no necesariamente es algo que se tiene que calcar. Yo sí creo que el formato que tenemos en la actualidad político ya no da para más. Y tiene que haber una gran reforma institucional que empiece por la bicameralidad, la reducción del periodo parlamentario, cosa que estoy planteando a título personal y que obviamente se tienen que discutir en mi partido todavía, pero que aligerarían lo que significa la actual modorra en la cual se desenvuelve el Congreso de la República, ¿no? Yo creo que estamos subrepresentados, se tiene que recuperar el prestigio de la política, no podemos seguir con 130 parlamentarios y eso no necesariamente es un costo mayor. La Cámara de Senadores se me hace imprescindible y es algo que se tiene que convencer a la opinión pública de sus bondades. Y la otra gran reforma institucional es la del Poder Judicial. Para terminar, Podemos otro punto. Yo creo que hay que eliminar la inmunidad parlamentaria. Yo creo que se le quedaría rapidito fuera. Eso ameritaría... Renovación parcial del Congreso. Claro, ese tipo de debates como eliminar la reforma... Ahí sí yo discrepo con Juan. La inmunidad nos llevaría a todo un programa, ¿no? Pero, digamos, pero yo quiero plantearles un esfuerzo de imaginación. ¿Cómo imaginan ustedes el gobierno del 2016 y las relaciones con el Congreso? ¿De qué tenemos que imaginar, qué tenemos que hacer para que la política no se vaya deteriorando como ha venido sucediendo en estos años? Señor del Castillo. A ver, primero hacer política en serio, ¿no? Creo que eso es muy importante, reivindicar la política como oficio noble. Que es la energía de la libertad y de la democracia. Sin buena política no hay libertad. Es fundamental, ¿no es cierto? Es indispensable, yo diría, es inexorable que el siguiente gobierno posiblemente sea un gobierno de unidad nacional o de la mayor unidad posible, digamos así, ¿no? Con una convocatoria amplia de quien gane, con grandeza convoque a otros y los demás con generosidad también colaboren. Creo que eso es indispensable que suceda, ¿no? Quien quiera que Frente vaya a ganar y se tenga la inteligencia de hacerlo, que se da la contraposición a lo que no se ha hecho en este gobierno. Los partidos le decíamos, acá estamos, sus primeros ministros decían, presidente, acá están, listo, no, nada, y terminaron votando los primeros ministros. Entonces tenemos que ser la antípoda de esa barbaridad, ¿no? Y creo que ese es el consenso inteligente. ¿Cómo se imagina, señor Chedbuch, el gobierno? Bueno, pensando en las personas que nos están viendo en el Montonero, yo les diría que el Perú no resistiría 5 años más con improvisados. Estamos en una situación muy compleja y por lo tanto yo soy optimista en el sentido que se va a votar por personas con experiencia, con capacidad y se va a retomar el sentido docente, noble, de trayectoria de la política. Eso es lo que va a permitir asegurar políticas públicas consistentes, pensando en el país, y que no se olviden de que la gran mayoría de escándalos de estos 5 años han sido originadas por los que llegaron a último momento, por los que descubren su vocación política a los 60 años, ¿no? Y juegan a la política, no los políticos de oficio. Los políticos de oficio son los que han sostenido el actual Parlamento, y la opinión pública tiene que entender que los políticos de trayectoria son los que tienen que volver para de esa manera volver a darle consistencia al Congreso, que no es otra cosa que el directorio de la Nación. Muchas gracias, señor Jorge del Castillo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.